Conflicto emocional en los brazos. Sabed primero que se está elaborando un libro con toda esta información compartida, que muy pronto podrán tener en sus manos. Sabed que tenemos un enlace en la descripción para todas las personas que quieran hacer una aportación mediante PayPal, que irá a fondos de edición de este material. Muchísimas gracias. Antes de examinar las partes específicas de los brazos, veamos lo que abarcan. Los brazos son la extensión de nuestro corazón, desde el soporte y encaje de nuestros hombros. Se extienden desde los hombros para poder llevar a cabo nuestras acciones y materializar nuestros deseos y sentimientos. Gracias a los brazos hemos podido desarrollar la acción, la elaboración y la expresión de tomar, de coger, de abrazar, de recibir, de dar, así como de empujar o apartar. Por lo tanto, todas las emociones en conflicto relacionadas con estas acciones se reflejarán en problemas de brazos, es decir, frustración por no poder dar o resentimientos por dar demasiado y recibir poco, sentirse incapaz de dar al otro y estar bloqueado emocionalmente, culpa relacionada con acciones de haber cogido cosas que no nos pertenecen o son impropias. Es curioso que cuando algo nos genera desconfianza o nos explican algo que no nos convence o algo que no nos conviene, cerramos los brazos en cruz. O cuando estamos en un lugar impotentes por enfado o aburrimiento, también cerramos los brazos. Y cuando estamos pensativos o a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer, con una actitud de ayuda si nos la piden, entonces los brazos los ponemos detrás de la espalda y nos cogemos las manos por detrás. Esta acción de brazos hacia atrás refleja una espera a la acción, una espera propia o una espera hasta que el otro demande su necesidad y yo complazca. Todos hemos visto esta imagen en nosotros o en otros, en determinados momentos. Incluso cuando alguien está muy pensativo, buscando soluciones, pone los brazos hacia atrás y la cabeza un poco mirando hacia el suelo. Esta posición corporal refleja la no acción, la paciencia y el ser pensativo antes de actuar. El cuerpo es un espejo exacto de cómo procesamos nuestros sentimientos. Antes de continuar, hay que mencionar la diferencia entre brazos y piernas, ya que pueden tener similitudes pero son distintos. Así como las piernas reflejan el movimiento e impulso para iniciar proyectos, emprender, sostenernos en este camino y avanzar, los brazos son más la planificación de estos proyectos. Implican no tanto la acción visceral, sino la acción de inteligencia que hemos elaborado para emprender estos proyectos. Los brazos implican estrategia de movimiento, mientras que las piernas promueven, sostienen y dan raíces a ese movimiento. Los pies caminan, pero las manos elaboran, por lo que las manos implican inteligencia y estrategia. Pero las manos la veremos en otro vídeo. Observemos detenidamente las partes más específicas de los brazos. Veamos la zona alta de los brazos. Húmero. Este hueso largo sale de la articulación del hombro y refleja nuestra necesidad de acción. Cuando hay luxaciones de la cabeza del húmero, hay varias posibilidades. Nuestro deseo de ir más allá de nuestras obligaciones o deberes se manifiesta cuando anhelamos realizar acciones diferentes a las que se esperan de nosotros según las expectativas familiares o sociales. El deseo de alcanzar más allá de donde llego, de lograr algo que percibo como más allá de mis posibilidades. En este ejemplo recuerdo un caso de luxación de húmero constante durante muchos años debido a un accidente de coche. El conflicto emocional aquí fue que ella no aceptaba su situación económica y siempre aparentaba tener más de lo que realmente tenía. Tenía dificultad para aceptar su situación y anhelaba tener cosas que no poseía, mintiendo constantemente a los demás sobre negocios y empresas que no eran reales.
Experimentaba una gran frustración por no poder alcanzar lo que realmente deseaba y se sentía indignada con su situación. Su actitud no era humilde y estaba constantemente furiosa e impotente. Este conflicto se manifestaba en sus luxaciones crónicas constantes. ¿Qué hacer en estos casos? Primero aceptar nuestro presente, reconocer qué es lo que realmente queremos y buscar estrategias saludables o planificarnos para enfocarnos en nuestros objetivos. Aprender que no siempre se logran ver resultados. En el caso de esta chica, además de sentir frustración, porque cuando ayudaba a los demás lo hacía de manera extraordinaria y detallada, pero esperaba recibir lo mismo cuando enfrentaba algún pequeño conflicto. Solía expresar esta frase: es que los demás no saben hacer las cosas como a mí me gustan. No puedo confiar en ellos, así que aunque no pueda, lo haré yo. Esta frase estaba impregnada de mucho resentimiento, enojo e indignación. Todo su conflicto de luxaciones giraba en torno a lo mismo: acciones que no se alcanzaban y la indignación porque las acciones de los demás tampoco alcanzaban lo que ella esperaba. Este mismo patrón se reflejaba en varias situaciones: en ella misma, en los proyectos no realizados y en los demás al sentir que no la ayudaban como ella quería. Este caso ilustra muy bien esta dolencia de luxación de húmero, y para sanar esto es necesario emprender un camino que valore nuestra situación sin rechazarla. No pensar como hacía esta chica: es que mi familia no sabe ayudar, son ineptos. Esto refleja un sentimiento de infravaloración hacia mis raíces o base. Curiosamente, ahora recuerdo que también tenía problemas en la planta de los pies, grandes eczemas y heridas en sus plantas debido a su gran irritación con su base familiar. Sentía que deseaba ir más allá de esta base que rechazaba, que era su familia, pero sobre todo su madre, ya que sentía que no era capaz de ver lo que necesitaba ni de ayudarla. Entonces, si es un caso similar a este, es necesario sanar las heridas con la madre. Dejaré un enlace en la descripción a un libro, un audiolibro sobre sanar la herida de la madre. Y sanar significa aprender muchas cosas sobre esta relación, lo que implica dejar de culpar y exigir con resentimiento, camuflado, que nos den lo que necesitamos. En lugar de quedarnos con el deseo frustrado de indignidad, debemos canalizarlo y no culpar más a los demás ni a nosotros mismos. Si queremos tener salud, debemos comenzar por dejar la culpa a un lado y los resentimientos, y empezar a elegir otra manera de hacer las cosas y reaccionar. Que tus reacciones no estén guiadas por el resentimiento, que tu corazón acepte que no tiene nada que perdonar porque el otro no es culpable y que tú libremente necesitas amar. Las heridas de la infancia dejaron huella, pero ahora tienes la capacidad de decidir qué hacer con esa huella. Puedes reforzar su impronta cada vez más, señalando con más fuerza su contorno, o puedes borrarla. Veamos ahora cuando hay rotura en el húmero. El conflicto se manifiesta en la inmovilización debido a la fractura. Hay un sentimiento subyacente de no puedo hacer. Siento que no me permiten hacerlo y me siento indignado, porque realmente no sirve de nada, ya que de todas formas no tengo la opción de hacerlo. No existen opciones en mi vida para actuar. Anulo mi capacidad de hacer, pues no confío en ella. Al final es algo similar a la luxación. Las situaciones pueden ser muy parecidas, pero lo que cambia es el sentimiento subyacente a lo vivido. En la luxación hay un deseo imperioso de ir más allá, mientras que en la rotura hay una incapacidad o imposibilidad de movimiento. La creencia interna varía. Aquí se cree que no hay opciones, que se debe renunciar a lo que se quiere hacer, o a veces se experimenta culpa transgeneracional, donde alguien cometió un gran error y un descendiente en una situación similar puede romperse el húmero. Esto puede interpretarse como un deseo inconsciente del clan de reparar ese error. ¿Cómo?
no cometiendo el mismo error, y la mejor forma de lograrlo, de forma inconsciente e ignorante, es inmovilizando la acción del brazo. Veamos ahora los bíceps. Estos representan la fuerza y acción en el presente, indicando mi fortaleza y resistencia. Es mi capacidad de resistir ante esta presión, mi habilidad para empujar cosas inamovibles o que cuestan desplazarse. Hay pensamientos intensos como los siguientes. 1. Necesito que esto cambie y promuevo ese cambio, lo fuerzo. 2. Me siento culpable porque he forzado esta situación y no debía. Me he equivocado, pero no lo reconozco. 3. Por mucho que lucho y empujo para que esto cambie, no lo hace. He dado todo en este esfuerzo y me he roto al ver que no ha servido de nada. 4. Necesito demostrar mi fuerza ante los demás para que confíen en que soy capaz de llevar a cabo mis acciones. Si hay tendinitis aquí, es ira contenida ante esta acción de fuerza. Por ejemplo, me siento irritado porque me están forzando e intento resistirme a esta presión de empuje o forzamiento. Esto puede ocurrir en cualquier escenario y con cualquier tipo de relación. Otro ejemplo, estoy enfadado porque me esfuerzo en acercar a esta persona que siento que se me escapa. No logro retenerla a pesar de mi insistencia. Veamos ahora la rotura del tendón del bíceps proximal. Es la parte del tendón que está unida con la escápula u omóplato y se suele romper más por desgaste debido a problemas de inestabilidad de la escápula o con el manguito rotador. Así que esta ruptura indica una desunión entre mis deberes, obligaciones o libertades y mi acción. Esto puede manifestarse como una necesidad de desvincularme o desligarme de acciones que no me representan. Es una separación muy intensa y traumática entre lo que hago y lo que siento. Todos en algún momento podemos hacer cosas que no sentimos, pero en estos casos se trata de situaciones intensas y muy mal gestionadas emocionalmente. Y cuando la rotura del tendón es del bíceps distal, este tendón está unido al codo, implica más la rotura por aguante o resistencia brusca, siendo más común en deportistas de levantamiento de pesas, ya que puede ocurrir al traspasar el límite de nuestra capacidad de resistencia. Es un exceso de creer que podemos hacer más de lo que realmente podemos. Cuando esta rotura es por conflicto emocional, indica acciones internas de resistencia contra los movimientos que otros están ejerciendo o en contra de la vida, como hacer fuerza para no ser arrastrados por fuerzas más grandes que escapan a nuestro control. Estas fuerzas pueden ser situaciones que no aceptamos, incontrolables, que nos arrastran en contra de nuestra voluntad. También puede implicar personas que ejercen un gran tirón sobre nosotros a nivel emocional o psicológico, y ante este tirón hay una resistencia muy grande que supera nuestro límite. Aquí hay un aprendizaje de observar la situación, aceptarla, marcar nuestro límite y conocer primero nuestros límites, y en buscar alternativas interiores para no luchar contra la vida y las situaciones, y aceptar con más flexibilidad todo lo que nos ocurre. Es un tema de soltar el control sin perder nuestra coherencia. Veamos ahora la zona media de los brazos. Codo. El codo es la articulación que me permite recoger, extender y doblar y requiere flexibilidad, al igual que todas las articulaciones. A nivel emocional tiene que ver con dar el brazo a torcer, es decir, la capacidad de ceder y permitir. Implica también la terquedad o flexibilidad ante los juicios. Por ejemplo, pensamientos como te has equivocado y yo tengo razón sobre ello. Además, los codos están relacionados con los estudios, ya que apoyamos los codos para estudiar y reflexionar. Por lo tanto, en conflictos relacionados con los codos, encontramos imposición de estudios, de carrera o de trabajo.
Al igual que en las rodillas, esto implica obligación e imposición, pero a otro nivel, a nivel de percepción, acción y estudios. A veces se presentan muchos problemas de piel en los codos, como psoriasis, urticaria o piel muy seca. Esto se debe a cómo percibimos nuestro contacto emocional con los demás, debido a sentir estas imposiciones y peleas por quién tiene la razón o quién no es capaz de ceder ante estas imposiciones. Además, lo vivimos con conflicto y enojo hacia el otro. Hay personas que nunca ceden ante estas imposiciones, ante la razón de otros, pero como están seguras de sí mismas y esto no les genera conflicto consigo ni con los demás, no se refleja nada en sus codos, porque no hay conflicto emocional. Solo se refleja cuando hay conflicto. Cuando es en la parte derecha, en el codo derecho, la asociación está relacionada con la acción. Por ejemplo, siempre me asignan tareas que no quiero hacer en mi trabajo, pero me siento obligado a hacerlas aunque no tenga ganas. Por otro lado, si es en el codo izquierdo, puede manifestarse en situaciones como el deseo de conseguir algo, pero no lograrlo, o no ser tenido en cuenta en la distribución de las tareas. Veamos ahora la zona inferior del brazo. Esta zona es la zona del dar y recibir, de cómo gestiono esto en mi vida, la paciencia, de cómo espero con calma los resultados o cómo me frustro ante una desesperación inaguantable. Todo lo que es la parte inferior del brazo es de menor fuerza, es más de estrategia, previsión, espera, resolución de conflictos inesperados, cómo gestiono emocionalmente los impactos inesperados en torno al dar y recibir. Por ejemplo, tantas horas de elaboración paciente en un plan que no se realiza, tantas horas de entrenamiento y preparación ante este proyecto, y cuando estoy en medio de la situación, no se da nada como yo esperaba. Los conflictos se manifiestan en el antebrazo. Veamos el hueso radio. Este hueso está en la parte externa del brazo y nos protege de las caídas, de los choques inesperados. También es la parte del brazo donde se sostienen los escudos. También es el hueso del dar. Este hueso a nivel emocional refleja la capacidad de movimiento de mis planes elaborados e incluye las 4 P's: previsión, predicción, prevención y precisión. Cuando hay rotura de radio es por varios factores emocionales. 1. Porque debido a mi falta de precisión o previsión o predicción, las cosas se han roto o han salido mal. Hay una rotura interna porque no me perdono, me he sentido desvalorizado y he perdido mi sentido y eje ante esta situación que me ha impactado fuerte. O también al revés, siento que me desvalorizan porque no soy predictivo o hago planes con inteligencia. Me siento presionado y desvalorizado por esta presión. 2. Me obligan a hacer cosas que no quiero y deseo internamente no hacerlas, y ese deseo de no hacer, lleno de dolor, se manifiesta en la rotura de radio, porque quiero protegerme, me lleva a un estado de no poder hacer. 3. Hay que tomar una decisión rápida, arremangarse, tomar acción inesperada. Sin embargo, me resisto a hacerlo y siento que los demás me desvalorizan de mi postura ante esto. Me siento que no me valoran ni tengo derechos ni soy nadie porque los demás esperan que actúe como ellos ante estas situaciones de arremangarse, pero yo no sirvo para esto ni quiero. Sin embargo, me rompe escuchar sus comentarios de siempre. Es que no sirves para nada. En estos casos, hay que aprender que esta frase de no sirves para nada no es cierta, solo que ante lo inesperado te bloqueas. Y es tu aprendizaje no bloquearte y gestionar esta situación. 4. No he tenido la capacidad ni previsión de actuar acorde a esto que ha sucedido. Mi expectativa se ha caído al suelo y yo no sé cómo protegerme ante este impacto. 5. Por mi culpa, esta persona que tanto me importa ha cometido un error. He roto la vida del otro por culpa de mis planes y previsiones. No puede volver a pasar y me siento destrozado.
Veamos ahora el hueso cúbito. El cúbito es similar al radio, pero hay una pequeña diferencia. El cúbito es más largo y se extiende en el codo. El cúbito es como la punta del compás, mientras que el radio es la parte del compás que se extiende para hacer el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el cúbito es lo que permite sostener en silencio esa perspectiva y previsión que hace el radio. Es el hueso del recibir. El cúbito representa más mi identidad interna, cómo me siento y me valoro en relación con esa previsión de acción que realizo ante lo que espero de esta situación. La rotura del cúbito implica a nivel emocional frustración y gran desvalorización debido a los pocos resultados que recibo a pesar de haberme esforzado mucho en mi acción. O puede significar que a pesar de todo lo que he compartido, siento que no tengo derecho a recoger nada. O también porque he excedido lo mucho que he recibido y esto ha roto mi límite de sostén. No me siento merecedor de esto, no soy digno. Esto puede darse por repetición también de vivencias transgeneracionales. Veamos los músculos del antebrazo. Los músculos de este antebrazo indican lo mismo que el cúbito y el radio. Dependiendo del músculo, ya sea extensor, flexor o abductor, representan diferentes aspectos. Los músculos extensores son los que dan y contienen las intenciones de las acciones, mientras que los flexores son los que recogen y se adaptan a cambios de acciones inesperadas. Cuando no hay adaptación y la resistencia se vuelve insoportable, estos músculos se resienten. Veamos ahora el dolor de brazos. El dolor generalizado de brazos es un sentimiento literal de me duele no poder ayudar al otro. La pesadez y el cansancio puede surgir debido a acciones repetitivas que me agotan, o puedo percibir acciones repetitivas en los demás que me causan cansancio. Esto representa un cansancio emocional y mental relacionado con una acción específica. Esta acción podría ser tener que ayudar siempre a alguien que ya me agota. Puede ocurrir en el trabajo, donde siempre soy yo quien debe levantar el trabajo de otros. También puede ocurrir en el ámbito familiar, con un hermano, pareja o amigo. O me canso de intentar llevar a cabo un proyecto y no ver resultados. O siempre soy yo quien cuido de mis padres y mis hermanos no me ayudan. Todos estos sentimientos se reflejan en un cansancio y pesadez en los brazos. Veamos ahora las lesiones del plexo braquial, braquialgia. La lesión de este nervio genera una sensación de descarga eléctrica y ardor, además de entumecimiento y debilidad en el brazo. Cuando hay conflictos de nervios, como en el caso de la braquialgia, es una llamada de socorro, una urgencia. Se solicita una ayuda intensa que no se da. Se siente la urgencia de recibir aquello que se espera, ya sea un abrazo, apoyo emocional o que se reconozca el esfuerzo realizado. Estamos hablando de casos en los que se percibe esto como una necesidad vital primordial. Imagina que tienes que dejar una herencia a un hijo que te rechaza. Sientes un conflicto muy grande contigo mismo, como si tu descendencia estuviera siendo despreciada por el rechazo de tu hijo. O al contrario, estás a punto de dejar tu herencia a un hijo que sabes que no la valorará y la malgastará. Ahora imagina que esto se vive con un sentimiento de socorro, atrapado en la acción, sin saber cómo salir de ella. Se siente como si se estuviera siendo electrocutado, sin fuerzas para afrontar la situación. Se clama por ayuda. Comunicarle a mi hijo que no le dejaré la herencia podría resultar en su rechazo, lo cual me causaría un profundo dolor, pero si se la dejo podría ser un desastre, una ruina, una desvalorización de todo lo que he logrado con mis propias manos. Entonces la braquialgia manifiesta un conflicto emocional intenso y sin resolver, una contradicción emocional que causa un profundo sufrimiento. Hemos llegado al final de los brazos. Ha habido aspectos que seguramente no he mencionado, ya que hay muchos músculos en los brazos. Hasta aquí este tema y el próximo será el de las manos. Muchas gracias.